emitido un decreto en el cual se apropia de cerca de 25.000 millones de pesos, 25.000 millones de pesos o 25 billones de pesos para sus finanzas. Se los quita a los fondos de pensiones privados. Obliga a los fondos de pensiones privados trasladarle esa cantidad de dinero, 25 billones de pesos, a los fondos de Colfondos. Le quita los fondos de privados y se lo da a Colfondos. Cuando uno habla de instituciones, a la gente no le importa. Pero si lo ponemos en estos términos, yo creo que hace mucho más sentido e ilustra mejor la situación. A los pensionados, a la gente, a los trabajadores que ha puesto su plata o que ponen su plata en los fondos privados de pensiones, porque la ley permite la existencia de estos fondos privados de pensiones. Les van a quitar sus ahorros, esos que dan intereses, se los van a quitar y se los van a dar al fondo del Estado, que es Colfondos. Mire, tome esta plata. Porque Colfondos, ¿cierto? Necesita una plata para existir. Una plata que tradicionalmente recibe del gobierno. Entonces, como el gobierno está fregado económicamente, no tiene dinero, le dice a los privados, oiga, pase la plata a los públicos, a los que ahorran en el fondo del Estado, porque el Estado no puede cumplir con sus obligaciones. Entonces, le quita la plata a los privados y se la da al fondo público. Colfondos necesitaba o recibe del Estado cerca de 35 billones de pesos al año. Con esa exigencia, el Estado ya no le da los 35, sino que le tiene que dar 10. ¿Sí? Colfondos necesita 35 billones de pesos. Y ahora, por ley, un decreto que se lo sacan quién sabe de dónde, los privados le tienen que dar 25. Libera 25. O sea, el cheque que le tenía que hacer el Estado a Colfondos de 35 billones se convierte en 10 billones. Libera 25 billones de pesos. ¿Para qué? Cuando falta un mes de elecciones. Entonces, hoy el Estado, ¿cierto? El señor Gustavo Petro, tiene 25 billones que no tenía antes para ponerlos donde se le dé la gana a un mes de las elecciones. ¿Ya? Ese es el juego que pasa hoy en términos de pensiones en Colombia. Claro, todo esto es demandable, seguramente Asofondos va a hacer lo propio, las oficinas de pensiones, pero esto es directamente a su bolsillo, señor, señora. Al bolsillo del ahorrador que decidió poner su dinero en un fondo privado, que además es completamente viable, permitido, pero lo están castigando porque ese dinero podría estar dando intereses y asegurando un beneficio a los ahorradores de los fondos privados. Porque eso es lo que les exige la ley a los fondos privados y a los fondos de pensión. Pero dígame usted, señor, señora, en toda justicia y ley, colpensiones, 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 no colfondos, colpensiones, 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 colpensiones. Dígame usted por qué un ahorrador privado que le ha puesto el dinero privado para que le dé retornos, se lo tiene que entregar al gobierno para que cumpla una obligación a Colpensiones. Colpensiones, colpensiones, colpensiones. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué? Es como si lo estuvieran obligando a sacar un impuesto adicional. Es una reforma tributaria ilegal. Ilegal. Todo para cuadrar caja, todo para liberar efectivo, todo a puertas de unas elecciones, ¿no? Colpensiones, colpensiones, colpensiones. Gravísimo, gravísimo.
el presidente de Asofondos hace la advertencia. Veamos. Entonces, ese argumento de que se necesitan recursos para pagar esas pensiones a nosotros nos parece inválido en la medida en que Colpensiones está recibiendo incluso más recursos de los que necesita para pagar esas pensiones. Con respecto a la legalidad, un par de reflexiones. El decreto 1225, artículo 16, el parágrafo, es un decreto del año 2024, es un decreto que extiende el artículo 76 de la reforma pensional. Ese decreto dice muy claramente que cuando no se hubiere creado el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, los recursos deberán seguir siendo administrados por las administradoras de fondos de pensiones. La razón de ese decreto es que extiende en la vocación de la ley, y la ley era clara en la vocación de ahorro de esos recursos. Para nosotros, dado que la reforma está suspendida, ¿cierto?, la capacidad reglamentaria sobre qué hacer con esos recursos está dentro de ese marco de suspensión. Entonces, para el entendimiento nuestro, que es un entendimiento que por supuesto tendremos que hacer un análisis mucho más profundo y tener las acciones que corresponden al deber fiduciario que nos atiende, es que no habría bases jurídicas para solicitar ni los recursos de las personas que no se han pensionado, que corresponden más o menos a 20 billones de pesos, ni los recursos de las personas que ya se pensionaron. Porque para nosotros la reglamentación y la ley son claras de que esos recursos son para ahorrarse. Se están metiendo con su ahorro, señor, señora, con su ahorro pensional, con su ahorro pensional, con su futuro. Usted todos los meses puso su platica para poderse pensionar cuando llegue una vejez, cuando llegue el momento de descansar, de compartir con los nietos. Este gobierno está cogiendo esa plata. ¿Quién sabe para qué cuando falta un mes? Es muy grave. Es muy grave. Y usted, seguidor de este gobierno y votante, tiene que tener en cuenta esto. No está bien. No está bien quitar el dinero de las pensiones. Esto lo hicieron los Kirchner en Argentina. Esto lo hicieron los Fernández en Argentina. Y el país se levantó, protestó, se manifestó, porque a sus ojos saqueaban a los pensionados, vulnerables, trabajadores activos y ya en retiro, utilizando lo que ahorraron. Porque a ellos también los afecta. Es inmensamente grave, es injusto. ¿Qué van a hacer con esa plata? ¿Qué piensa hacer el gobierno con esos 25 billones de pesos cuando falta un mes para elecciones? El presidente de Colpena